Tengo el placer de presentar hoy a la licenciada Natalia Zabaroni, experta en nutrición. Ella es la directora operativa de todos los centros CONIN de todo el país en Argentina. Natalia participó en varios consensos nacionales y hoy en el último consenso de programación de tratamiento en el abordaje de los pacientes con cáncer de páncreas. Así que, bueno, bienvenida Natalia y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a los organizadores, Astor y al doctor Aguirre. Bueno, gracias a ellos, gracias al doctor Sánchez, que me une una gran amistad. He podido conocer profesionales y personas grandiosas, como el doctor Emilio, que acaba de hablar, y otros speakers que van a estar en el día de hoy y en el día de mañana. Así que bueno, mi tarea hoy es contarles y hacer un repaso por el estado nutricional de nuestros pacientes, así que voy a proceder a compartir la pantalla. Creo que tengo que acá el permiso, perfecto. Gracias, señor Fausto, muy amable. Muy bien, perfecto. ¿Se ve bien? Presentala, por favor, porque se ve chiquita. Sí, está en eso. Está un poco lento, pero ya. ¿Estamos ahí? Ahí está. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, la pregunta es ¿cuánto sabemos del estado nutricional de nuestros pacientes oncológicos? Vamos a proponer como objetivos reconocer la importancia del estado nutricional del paciente con cáncer, considerar la nutrición como parte del tratamiento integral, identificar los factores que influyen en el estado nutricional de nuestro paciente con cáncer y destacar los aspectos más relevantes del abordaje nutricional. Fundamentalmente, tenemos que tener presente que, como en cualquier intervención terapéutica, la terapia nutricional debe adaptarse al paciente individual. De la misma manera que lo venimos viendo, como explicaron los doctores anteriormente, tanto la terapia de medicamentos, la terapia farmacológica, requiere un perfil para cada uno de los pacientes, la terapia nutricional también lo va a requerir. No debemos trabajar con indicaciones generales para todos los pacientes, sino que cada vez más debemos trabajar en la nutrición personalizada. Y nuestros pacientes con cáncer así lo requieren, porque el déficit nutricional en ellos es alto. Fíjense que hay reportes de hasta un 85% de que los pacientes tienen pérdida de peso y desnutrición durante su tratamiento. Los pacientes cursan con una significativa pérdida de masa muscular, que ronda entre un 25 hasta un 70 o 75%, dependiendo de los distintos reportes y los distintos tumores. Independientemente del color del cáncer que presente nuestro paciente, va a cursar con afectación a nivel nutricional. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque impacta negativamente en la calidad de vida y compromete la finalización del tratamiento. Sabemos que las terapias oncológicas mejoran las tasas de supervivencia, pero, sin embargo, tanto las terapias como el mismo tumor van a colaborar para generar estas alteraciones metabólicas que tienen un rol fundamental en el desarrollo de la desnutrición. Algunos reportes hablan de hasta un 20 o un 30% de que las muertes de los pacientes con cáncer se atribuyen a las complicaciones de la desnutrición más que a la malignidad en sí misma. Entonces aquí dejarles una de las primeras ideas de esta charla, que es que la nutrición es un aspecto importante en la atención multimodal del cáncer. Sabemos que hay tumores que dependiendo del sitio van a generar mayor prevalencia de desnutrición. Estos son principalmente los cánceres que tienen lugar en el tracto gastrointestinal, cabeza, cuello y pulmón, como estaba comentando el doctor Emilio. Estos sabemos que además es más prevalente en los adultos mayores que en los jóvenes y en aquellos cánceres en estadios más avanzados que en estadios iniciales. Aquí, perdón que se ve pequeño, pero lo voy a señalar, fíjense que la prevalencia, dependiendo del sitio del cáncer, aquí tenemos páncreas, gastrointestinales, cabeza y cuello, y sumando
el que hagamos va a ser más favorable para nuestro paciente. Este es otro esquema que a mí me gusta, personalmente me gusta mucho, que es este de decir, bueno, el segundo pilar estándar de la terapia del cáncer es la terapia nutricional desde el punto de vista metabólico, ¿sí? Desde el inicio de la enfermedad y todo lo que significa la evaluación nutricional en forma paralela a las terapias oncológicas. Ir reevaluando periódicamente y tener en consideración que cuando se planteen líneas de tratamiento, segundas líneas de tratamiento, posiblemente tengamos que escalar en lo que es el soporte nutricional y favorecer a nuestro paciente para cubrir sus requerimientos en todos los sentidos. Ahora vamos a ver por qué. Las necesidades de cada paciente dependen del estadio, entonces, de la condición en la que se encuentre, y esto debe ser el centro de todas las decisiones del tratamiento. Debemos hacer enfoques individualizados, que los vamos a realizar en forma interdisciplinaria, con equipos que trabajen en estrecha colaboración. Acabamos de escuchar al doctor Emilio, como jefe de trabajo, él nunca va a estar solo, como muchos de los oncólogos que están hoy participando en este simposio, sino que siempre van a estar acompañados por el área de fisioterapia, que va a requerir el tratamiento y la rehabilitación muscular de nuestros pacientes, todo lo que significa la terapia del dolor, la parte nutricional, todo lo que es enfermería oncológica, cirugía, gastroenterología, psicooncología y cuidados paliativos. Entonces, este gran equipo es el que va a trabajar todas las aristas de este abordaje multimodal. ¿Qué tenemos que pensar? Que a pesar de la sólida evidencia que existe de la importancia del estado nutricional, aún hoy muchos equipos médicos, muchos pacientes, incluso familias, pasan por alto el riesgo nutricional. Y suele suceder que nos derivan a un paciente diciendo, bueno, fíjate porque bajó un par de kilos. Entonces, esto se transforma realmente en un desafío en la práctica clínica, ¿sí? Y este desafío es para todas las áreas del equipo. Vamos a encontrar que los pacientes tienen una ingesta reducida, una ingesta dietética reducida por su sintomatología, por el estrés, por la depresión, por el dolor, que acompañado a los cambios metabólicos subyacentes que le generan, como dijimos, la enfermedad y los mismos tratamientos, van a producir inflamación, resistencia anabólica, proteólisis y lipólisis. Ya estuvimos escuchando a los doctores anteriormente todo lo que es la inmunoterapia. Entonces, la pregunta es si desde el punto de vista nutricional vamos a poder hacer frente, a través de la terapia nutricional, a todos estos cambios metabólicos y en qué medida. Entonces, la propagación de citoquinas, como se mencionó anteriormente, por parte del tumor, va a generar o va a colaborar para que exista un estado de inflamación sistémica de manera permanente. Y esta inflamación sistémica es la que va a ir afectando los distintos sistemas. A nivel neuroendocrino va a afectar el apetito, entonces nuestros pacientes van a tener anorexia, van a tener una menor ingesta, se va a generar un desgaste muscular que va a resultar en fatiga, en disminución de la capacidad funcional, en dolor, en depresión. Van a haber cambios metabólicos a nivel hepático, con alteración en la producción de las proteínas de fase aguda, lo que puede suprimir justamente las vías de eliminación de los fármacos y esto conducir a mayor toxicidad. Y por supuesto, lo que mencionamos anteriormente, lipólisis. Entonces, los marcadores de respuesta inflamatoria sistémica van a predecir resultados deficientes en el cáncer. Aquí, solamente para dejarles de reseña lo que son las vías de señalización inducidas por los tumores, involucradas en todo lo que significa el control de la atrofia e hipertrofia del músculo esquelético, ¿sí? Quiero que vean aquí algunos aspectos que son relacionados a la parte nutricional, que los vamos a ver más adelante, y también las vías de señalización que comprometen la lipólisis del tejido adiposo. Entonces, históricamente, al parecer, las intervenciones de nutrición en el cáncer se han asociado fundamentalmente con estadios avanzados de la enfermedad. Entonces,
pasa esto? Frecuentemente seguimos encontrando pacientes que están infradiagnosticados. Veamos esto con un caso concreto. Una paciente de 59 años de edad que en el año 2019 se somete a una cirugía de reducción de mamas, una paciente sana que lo hace por razones estéticas, con un peso habitual de 79-81 kilos y que con tratamiento nutricional dentro de su plan de mejora baja a 73-74 kilos. Luego, en el año 2020, en abril, la paciente debe ser sometida a una duodenopancreatectomía cefálica. La paciente llegó a pesar 61-62 kilos, es decir, que tuvo una pérdida de peso del 12%, digamos que esto es severo en el tiempo en que lo perdió. De todas maneras, la paciente recibió la intervención quirúrgica, y en agosto del año 2020, el doctor Sánchez recibe a esta paciente para recibir quimioterapia. Fíjense, es como si fuera otra persona, ¿no? O sea, ya lleva perdido el 18% de su peso corporal, es una paciente fistulizada con 2 cirugías, la DPC, y luego tuvo una en mayo por complicaciones, fistulizada en su casa con un sistema de VAC. ¿Qué quiero que revisemos aquí? Fíjense, en base a las recomendaciones internacionales y a las recomendaciones nacionales, consensos, etc., la paciente no recibió asesoramiento nutricional pre ni posquirúrgico, no recibió en el postoperatorio una fórmula inmunomoduladora en su nutrición enteral, no recibió optimización de la vía oral posterior al alta, no recibió suplementación vía oral a pesar de que su ingesta era menor del 60%, y no se encontraba con tratamiento de reemplazo de enzimas pancreáticas. Con lo cual, cuando la conocimos, una paciente con intolerancias alimentarias severas, restricciones absolutamente innecesarias, y una severa alteración de su capacidad funcional, que lentamente venía recuperando junto con un kinesiólogo en su domicilio. Entonces, podemos pensar que este tipo de situaciones tienen que ver con algún tipo de obstáculo, que significa el desconocimiento de lo que es la prevención y el tratamiento de la desnutrición y la caquexia asociada al cáncer. Es por eso que en los últimos años las distintas sociedades científicas y grupos de expertos se han reunido para dar una sistematización de definiciones, y aparece entonces lo que llamamos malnutrición como sinónimo de desnutrición asociada a enfermedad, caquexia y sarcopenia. Entonces, esta es la iniciativa de ESPEN, donde ESPEN justamente lo que hizo fue llegar a un consenso sobre esta terminología para poner acuerdos y definiciones que hasta este momento nos limitaban la práctica clínica y también la investigación. Entonces aparece este nuevo concepto que es el de desnutrición asociada a inflamación, en la cual estarían nuestros pacientes con cáncer. Y de estas, o de todas estas, cada una de estas definiciones, lo que nos tenemos que llevar como dato fundamental es que tanto la caquexia como la sarcopenia van a conllevar a un mayor riesgo de toxicidad, menor respuesta al tratamiento, peores resultados quirúrgicos y menores tasas de supervivencia. Entonces, a mí me gusta mucho este cuadro que es de ESPEN y que lo tenemos que tener en nuestro escritorio, tanto los médicos como los nutricionistas, y considerar que cuando un paciente perdió tan solo o al menos el 5% de su peso corporal y ya presenta anorexia, ya se están generando cambios metabólicos. El paciente está en un estado de precaquexia y necesita intervención nutricional. Para ello, intervención con nutricionistas, fortificación de sus alimentos y recibir suplementos orales. Esos suplementos orales, vamos a ver por qué, tienen que tener ingredientes antiinflamatorios. La caquexia, bueno, vamos a tener ya puede ser que tenga el paciente sarcopenia, perdón, que tenga una pérdida de peso menor, pero que ya se acompañe con un índice de masa corporal de menos de 20 o de sarcopenia, y fíjense que a la incorporación de suplementos orales se agrega nutrición enteral, ¿sí? También con ingredientes antiinflamatorios. Y luego el estado de caquexia refractaria, donde posiblemente, o mejor dicho, ya mucho desde el punto de vista nutricional no vamos a poder hacer, y tengamos enfrente un paciente con una expectativa de vida de menos de 3 meses, con lo cual aquí aparece este nuevo concepto de nutrición paliativa, que es lo que mencionábamos anteriormente. Aquí un repaso y dejarles como para que todas las instituciones en las que ustedes se encuentren
tomen en cuenta la última Declaración Internacional del Derecho al Cuidado de la Nutrición y la Lucha contra la Malnutrición, que se realizó el año pasado en Cartagena. Fue una renovación del que se había realizado hace unos años atrás, y este debería ser el eslogan de todos nuestros equipos de trabajo, ¿no? Detectar, nutrir y vigilar. Este es el segundo ítem de este consenso, donde se habla del cuidado o del proceso de lo que significa el cuidado nutricional. Entonces, ¿qué aparecen aquí? Nuevos conceptos: el riesgo de desnutrición, que es la presencia de factores causales de desnutrición, y el riesgo nutricional, el aumento del riesgo de mortalidad en aquellos pacientes que ya están desnutridos. De aquí la importancia de detectarlos. ¿Y cómo los vamos a detectar? Podemos hacerlo muy fácilmente, y esto lleva muy poco tiempo, por eso es importante poner en la balanza las consecuencias, el impacto que tiene la desnutrición frente a las medidas que tenemos que tomar, que son simples, sencillas y económicas. Los screening o cribados nutricionales deben ser una herramienta validada, debe ser una herramienta que pueda aplicarla cualquier miembro del equipo de salud, no necesariamente tiene que ser un experto en nutrición. Estos incluyen datos que tienen que ver con la ingesta alimentaria, con la pérdida de peso en el último tiempo, y puede incluir algunas variables como el índice de masa corporal. Actualmente está validada para pacientes oncológicos la evaluación global subjetiva generada por el paciente, que la podemos utilizar tanto en ambulatorio como en pacientes hospitalizados. Y les dejo aquí el link para ingresar a la página de la Sociedad Británica de Nutrición Enteral y Parenteral, donde van a encontrar el calculador de otro screening, que es el MAST, donde ustedes pueden colocar aquí el peso actual del paciente, la altura, el peso que ha tenido en los últimos que tenía hace 3 o 6 meses, y fíjense que es tan simple que les da la respuesta, ¿sí? Les da categoría de alto riesgo, si es rojo, les da amarillo y verde, es como un semáforo. Incluso abajo tienen el plan de acción. Bueno, y esta es la evaluación global generada por el paciente, que ustedes la pueden tener impresa en sus instituciones y brindársela al paciente cuando está esperando para la atención médica. Entonces, bueno, esto es la evidencia de que la evaluación global subjetiva es la que actualmente es recomendada frente a la validación fue hecha frente a otras 14 herramientas de cribado nutricional. Y luego del cribado, entonces todos los pacientes que tienen riesgo nutricional tienen que ser sometidos a una evaluación nutricional más completa. O sea que aquí pasamos al siguiente paso, al paso de la evaluación completa. Y esta evaluación debe incluir una detallada anamnesis alimentaria, donde el nutricionista fundamentalmente va a tener en cuenta toda la sintomatología que el paciente presenta, y dependiendo de la ubicación, del tipo de cáncer que el paciente tenga, el sitio de ubicación, qué otras afectaciones, alteración de la capacidad de absorción, etc. Debemos tener presente todo lo que es, obesidad sarcopénica, que lo vimos antes, con lo cual no utilizar nunca índice de masa corporal solo, porque esto nos va a estar hablando de una foto del día de hoy, nada más, pero no nos muestra la historia de la pérdida de peso del paciente, que es lo que pasó con nuestra paciente que vimos recién, que llegó a una pérdida de un 18%, ¿sí? Bueno, evaluación de la función muscular, que la recomendación actual es, bueno, antropometría, podemos hacer bioimpedancia, podemos hacer DEXA, tomografía computada a nivel de la lumbar 3, o dinamometría. La realidad es que nosotros en la práctica estamos utilizando dinamometría nada más, no tenemos el software para hacer tomografía computada en lumbar 3, así es que bueno, lo estamos haciendo con esto. Y luego la evaluación del rendimiento físico, que esto también es simple, y esta es la idea que quiero dejar, ¿no? Que la evaluación nutricional es completa y la podemos hacer con cada uno de estos componentes. Fíjense que lo podemos hacer a través del test de la marcha, podemos hacerlo con la prueba de la silla, y también evaluar cuestiones de laboratorio, como es la parte inflamatoria, que ya vimos anteriormente, que es todo lo que será albúminas, proteína C reactiva, y tener en consideración para sacar el score de Glasgow. Muy bien, entonces, una vez evaluado nuestro paciente,
vamos a definir nutrirlos, ¿sí? Y esta nutrición tiene distintas etapas. Los pacientes, en primer lugar, como vimos en el cuadro de caquexia, deben recibir consejería dietética, y esto debe ser realizado por un profesional idóneo, por profesionales experimentados. Y vamos a ir escalando, como yo les decía antes, y dependiendo del estado de enfermedad y de tratamiento del paciente, desde una alimentación básica, tradicional, a una alimentación adaptada, suplementación oral, y si es necesaria nutrición enteral y o parenteral. Muchas veces necesitamos combinar alguna de estas 2 o 3 al mismo momento en un mismo paciente. Debemos trabajar en forma dinámica con el equipo médico, ¿para qué? Para trabajar el dolor y la sintomatología de los pacientes, de manera que entre periodos de quimioterapia y rayos, donde el paciente va a tener menor sintomatología, poder optimizar el recurso nutricional y aumentar todo lo que significan los aportes calóricos y proteicos con el agregado de nutrientes antiinflamatorios. Entonces, para los nutricionistas, fundamentalmente, tener como componentes principales del asesoramiento nutricional, transmitir siempre al paciente las razones y los objetivos de las recomendaciones que les damos. Motivarlos para que adapten la demanda, para que se adapten a esa demanda nutricional que está generando su enfermedad. Son los primeros que tienen que entender por qué decimos que hacemos lo que vamos a hacer. Aquí un camino que tenemos que recorrer, como en cualquiera otra de las patologías, si el estado del sistema digestivo está funcionante o no, si vamos a utilizar vía oral, tracto digestivo, o el paciente va a requerir nutrición parenteral. Cualquiera de estas vías muchas veces se van a tener que complementar con alguna intervención anabólica para respaldar la terapia nutricional, por todo esto que hemos visto, y bueno, está demostrado ya respuestas sólidas a algunos medicamentos específicos. Y fundamentalmente, y no menos importante porque está aquí abajo, es el aporte calórico y proteico, ¿sí? Que debemos, una vez evaluados nuestros pacientes, dependiendo de su estado nutricional, vamos a definir el aporte calórico y proteico, que es el recomendado, es el mismo que se recomienda en pacientes sanos. Lo que tenemos que considerar fundamentalmente es que con esto solo no vamos a poder hacer frente a la desnutrición de nuestros pacientes, porque ya dijimos que la inflamación va a inhibir la utilización de todos estos nutrientes. Entonces, tanto las calorías como las proteínas no van a reducir la inflamación, y por eso debemos empezar a pensar, si ya no lo están haciendo, en aquellas estrategias nutricionales que sugieren considerar ingredientes anticatabólicos y supresores de inflamación. ¿Y cuáles son esos? Los que le mencioné antes cuando vimos las vías de señalización del catabolismo muscular. Ya tenemos sólida evidencia de que la arginina, la leucina y los omega 3 van a colaborar en disminuir estas alteraciones metabólicas asociadas a los tumores y al tratamiento quimioterápico. Entonces, la buena noticia sería que la pérdida de masa muscular y las tasas reducidas de síntesis de proteínas musculares son al menos parcialmente reversibles en pacientes con cáncer. Para eso debemos trabajar muy bien las recomendaciones nutricionales y la suplementación con estos nuevos, con estos nutrientes que hoy serían críticos o la vedette del tratamiento nutricional. Sin olvidarnos que los pacientes deben recibir el aporte calórico y proteico adecuado, porque de nada sirve que implementemos la incorporación de estos nutrientes que son inmunomoduladores si el paciente no recibe la dosis básica de calorías y de proteínas. Aquí simplemente la recomendación de omega 3 y algunos resultados en cáncer colorectal avanzado. Fíjense que disminuiría el tiempo hasta la progresión del tumor, pues significativamente más largo, y en cáncer de pulmón se han mostrado mejoras en la calidad de vida y en la función física de los pacientes. En cuanto a la arginina y los nucleótidos, bueno, ya tenemos disponible, al menos aquí en Argentina, en Buenos Aires ya están, aquí en Mendoza están al llegar las fórmulas inmunomoduladoras completas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las recomendaciones y a las referencias internacionales, una fórmula inmunomoduladora completa para un paciente quirúrgico oncológico debe tener una combinación de todos estos ingredientes. ¿Por qué? Porque esto es lo que se ha visto en la evidencia, que cuando tienen todos estos ingredientes mejora la respuesta inmunitaria
la reducción de las infecciones postoperatorias y se disminuyen las estadías hospitalarias. Con lo cual, podemos decir que, bueno, ya están jugando una pulseada importante frente al alimento isocalórico o isonitrogenado estándar que están recibiendo muchos de los pacientes quirúrgicos oncológicos actualmente. Y por último, recomendar los ejercicios. Por supuesto que los estímulos anabólicos esenciales para mantener el músculo van a ser fundamentales en este tratamiento multimodal. No necesariamente nuestro paciente tiene que estar en un gimnasio como esta imagen, por supuesto. La recomendación es que los pacientes tengan actividad física en su domicilio, ni hablar ahora en época de pandemia. La realidad es que les recomendamos la adquisición de algunos elementos caseros o la compra de algunos elementos accesibles, como son mancuernas pequeñas, cintas elásticas, tobilleras, para que trabajen con sus fisioterapeutas, o mismo para ir a su domicilio con un esquema de trabajo y lo puedan hacer en familia. También quehaceres diarios, como por ejemplo regar el jardín, hacer alguna cuestión relacionada a jardinería, y todo eso tiene que ver con la capacidad de recuperar su función muscular, tanto para los pacientes que se encuentren en tratamiento como aquellos que son sobrevivientes del cáncer. Entonces, para llevarnos conceptos generales sería evaluar a todos los pacientes con cáncer para detectar el riesgo nutricional desde el comienzo de la enfermedad y durante todo el tratamiento, realizar abordaje de manera integral y multidisciplinaria, llevar a cabo intervenciones individualizadas. Cada paciente tiene una necesidad distinta al otro y su momento también define la necesidad, definir las estrategias basadas en la mejora de la ingesta nutricional, pero sin olvidar la modulación de la inflamación, el estrés metabólico y aumentar la actividad física. Y por sobre todas las cosas, para que no pasen estas cosas como la paciente que vimos, definir protocolos de actuación basados en evidencia en nuestras instituciones, ¿sí? Hay numerosas guías y consensos que nos pueden ayudar a bajar a la tierra, a la práctica, lo que tenemos que hacer con nuestros pacientes. Y esto va a ser un reflejo de que realmente tiene que ser un sello distintivo de las buenas prácticas clínicas en el tratamiento del cáncer, la incorporación de la evaluación y el seguimiento de nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, Natalia, muchísimas gracias y sobre todo por respetar el tiempo. Bueno, pasamos a las preguntas, que son varias, Nati. Acá tenemos una de las preguntas, nos hablan de qué manera a vos te parece correcto que el abordaje del paciente nutricional sea desde el inicio del diagnóstico o cuando ya el paciente ha transcurrido por algunas líneas oncológicas. No, la idea es que sea inmediatamente cuando se hace el diagnóstico. O sea, de hecho las recomendaciones son que no deberían pasar 4 semanas desde que el paciente tiene el diagnóstico médico de su patología para ser evaluado con un screening nutricional y definir qué conducta se va a tomar. Lo que sí van a modificarse son los tiempos de intervención, dependiendo del tipo de cáncer que el paciente tenga y el tipo de tratamiento que vaya a recibir. Eso sí puede ser distinto, pero la evaluación tiene que ser inmediata. Bien, dentro de los equipos multidisciplinarios, de acuerdo a tu experiencia como experta en nutrición de alto riesgo, ¿crees que se van incorporando los nutricionistas a los equipos de oncología o crees que todavía sigue siendo la nutrición como dejada de lado dentro del abordaje completo en los pacientes? Esto es una opinión absolutamente personal, ¿no? Creo que todavía estamos en una etapa en la cual estamos diciendo mucho del trabajo interdisciplinario y multidisciplinario, pero nos falta un camino para recorrer para que realmente los equipos sean completos, ¿sí? Creo que hay una brecha todavía entre lo que recomiendan los expertos, lo que se hacen en algunos equipos de trabajo y lo que se hace en la generalidad. Una pregunta muy interesante que está en todos los congresos internacionales, que es el rol de los prebióticos y probióticos en la inmunomodulación. Bueno, sí, en realidad tiene que ver con, o sea, este nuevo papel de los pre y los probióticos
tiene que ver con el gran rol o papel que está cumpliendo la microbiota intestinal, ¿sí? Todo lo que estamos descubriendo de nuestra microbiota intestinal. Así es que la realidad es que la posibilidad de que cada uno de los pacientes que reciben consejería nutricional reciban dentro de esa consejería todo lo que es la incorporación de alimentos probióticos es una muy buena cosa. La realidad es que, bueno, sería tema de otra charla, por supuesto, pero no está definido todavía, y de hecho es complicado porque no es fácil que los pacientes consuman la cepa que corresponde al probiótico, etc. Entonces, bueno, esto, como les digo, hay expertos en Argentina que están trabajando mucho en cuanto a microbiota y nos están enseñando que no es cualquier probiótico ni cualquier producto, ¿sí? Así que, bueno, en esto también hay un largo camino por recorrer, creo que ya está más resuelto en el mercado y en la práctica el tema de los ingredientes inmunomoduladores más que el tema de los pre y probióticos. Nati, nos pasa esto, ¿no? Que todos los pacientes, cuando llegan a nuestra consulta, aparte de lo que sea definir el tratamiento oncológico de por sí, es que tienen sus problemas en cuanto a la nutrición. ¿Qué crees cuando nosotros indicamos, como oncólogos, el inicio del suplemento por vía oral al paciente con el inicio de la quimioterapia? ¿Sí o sí tiene que estar acompañado de una evaluación con ustedes o nosotros podemos indicar el suplemento vía oral? Es muy buena la pregunta. También es mi opinión personal y basada en lo que hemos visto de las recomendaciones en un conjunto. Bajo ningún aspecto yo demoraría la incorporación de un suplemento nutricional si un médico oncólogo detecta que el paciente está en riesgo nutricional, que está con ingesta alimentaria disminuida y que realmente lo requiere, ¿sí? Eso yo no lo demoraría hasta que el paciente vaya a un nutricionista. Pero no debería dejar de existir la consulta nutricional para completar esto, porque el primer paso es fortificar la ingesta alimentaria habitual, porque no debemos reemplazar todo lo que el paciente no está comiendo por los suplementos. Los suplementos justamente lo que tienen que hacer es complementarse con la ingesta alimentaria y a partir de eso llegar al aporte calórico y proteico. Nos sucede muchas veces que los pacientes llegan con una indicación de algo como en polvo, de 2 o 3 medidas en el día, ¿sí? Y ellos están tranquilos porque el doctor les dijo esto, ¿sí? Y en realidad ni con eso, ni con la comida están llegando a los aportes. Entonces creo que esa es la idea más importante que tenemos que considerar, que el aporte de la caloría y las proteínas de un suplemento en polvo o de líquidos tiene que ser en conjunto con el resto de la alimentación. Siguiendo la pregunta de los prebióticos y probióticos, ¿recomendás alguna presentación de arginina, nucleótidos y en qué dosis? Bueno, la realidad es que los productos que ya están elaborados y que ya se están comercializando están en base a las dosis que están recomendadas en los estudios y en la evidencia. La realidad es que la evidencia en nutrición siempre es baja, ¿sí? La evidencia de todo lo que es, incluso se están haciendo recomendaciones que tienen que ver con estudios hechos en pacientes sanos, ¿de acuerdo? Pero lo que es en pacientes en postoperatorio, de lo que yo mencioné de arginina y nucleótidos, las fórmulas que están listas para colgar o que están en un producto que viene en una botellita de determinados laboratorios, esas tienen la dosis indicada para cada uno de los pacientes. Nati, la última pregunta, y me gustaría que seas categórica, como siempre, con esta recomendación. ¿El soporte nutricional es para todos los modelos tumorales o, si uno, o para algunos y otros podemos dejarlos sin la evaluación nutricional? La realidad, para ser categórica, yo soy una apasionada de la nutrición y te diría que hoy todos los pacientes que cursan con algún tipo de patología oncológica deberían recibir recomendaciones nutricionales. Y no solamente porque estén desnutridos, sino porque vemos que muchos pacientes cursan
con un sobrepeso o con una mala ingesta de alimento, o con sobrepeso, obesidad, que genera mucha inflamación también, y que están sarcopénicos. Entonces, la ingesta de alimentos naturales, de preparaciones caseras, la disminución de la alimentación comercial, de los alimentos procesados, y todo lo que ya sabemos que esto genera a nivel celular, creo que es una recomendación que deberían recibir todos los pacientes oncológicos. La diferencia está qué soporte vamos a hacer. En los desnutridos una cosa, y en los que estén bien nutridos o en riesgo, más educación, más consejería, más alimentación saludable y actividad física. Muy bien. Bueno, muchas gracias, licenciada, y una vez más un placer escucharla. Ahora vamos a hacer un break de 5 minutos de reloj para continuar con la parte de geniturinario y cerrar el primer día de este Simposio Internacional de Oncología. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.